Cuéntame una historia de Reddit. Mi prometida me dejó cuando me diagnosticaron cáncer. La dejé en la ruina. Esto pasó hace 4 años, así que la herida ya no duele y mi venganza ya se cumplió. Salimos juntos durante 4 años y yo pensaba que teníamos una gran relación. Éramos profesionales consolidados, cada uno con su propia casa en el mismo vecindario y ambos con hijas que vivían con nosotros. Cuando nos conocimos, su hija tenía 11 años y la mía 16. Habíamos planeado casarnos, construir una casa y criar a las dos juntas. La idea de la construcción surgió porque a ella le habían diagnosticado una enfermedad neurológica que eventualmente la dejaría en silla de ruedas, así que necesitábamos algo adaptado a sus necesidades. Mientras planeábamos, yo empecé a hacer proyectos de remodelación y paisajismo en su casa para aumentar su valor de reventa. En total, invertí unos $30,000, registrando todo a través de mi negocio de construcción para temas fiscales y de permisos. Teníamos un acuerdo. El pago sería al vender la casa. Yo hacía facturas por cada proyecto, pero nunca presioné porque teníamos ese pacto. 6 meses después, ya estábamos viendo terrenos y finalizando planos para la casa cuando empecé a sentirme mal. No podía comer, vomitaba constantemente y hasta expulsaba sangre. Mi abdomen se veía hinchado, lo cual era raro porque éramos de comer limpio y entrenábamos diario en el gimnasio. Fui al médico y comenzaron los exámenes. Durante ese tiempo, ella también tuvo algunos problemas cognitivos y el estrés de su puesto empeoraba su condición, así que aceptó un cargo menor con una reducción de salario de unos $20,000 al año. Después de un mes de pruebas y una biopsia, llegó el resultado. Tenía un tumor del tamaño de una pelota de golf en el estómago. Debía comenzar quimioterapia, así que inicié tratamiento con quimio y radiación, lo cual, como era de esperar, me dejó extremadamente enfermo. Ella pasaba los fines de semana ayudando en mi casa y quedándose a dormir con más frecuencia, tanto que ya casi vivían allí. En ese punto le propuse que pusiéramos una de nuestras casas a la venta y nos mudáramos juntos mientras construíamos la nueva. Tenía un seguro complementario muy bueno y un plan por enfermedad de largo plazo, y junto con la venta de una de las casas podríamos estar tranquilos económicamente, incluso aliviando parte de su carga. Poco después de esa conversación, ella se volvió distante. Su hija ya no pasaba tiempo con la mía, siempre tenía excusas para no vernos. Dejó de llevarme a mis tratamientos, dejó de quedarse conmigo y un día soltó la bomba en un simple texto: "Te amo, pero no me veo cuidando de alguien tan enfermo a largo plazo. No creo que debamos seguir viéndonos". Me destrozó, no voy a mentir. Ella fue la primera mujer con la que me había abierto desde la muerte de mi esposa, cuando mis hijos tenían 1 y 3 años, pero intenté ser maduro, forzarme a entender su posición y aceptar lo que no podía cambiar. Al día siguiente, con calma, recogí todas sus cosas, las empaqué ordenadamente, las cargué en mi camioneta y las llevé a su casa para dejarlas en el porche trasero mientras ella estaba en el trabajo y así evitar un momento incómodo. Al rodear la casa y entrar al porche, dejé una caja en el suelo y la vi a través de la ventana de la sala. Estaba con un hombre, alguien que me había presentado como su amigo de toda la vida, un hombre con quien incluso habíamos compartido cenas, vacaciones y que tenía novia en ese momento. No dije nada. Más tarde solo le mandé un texto diciendo que dejaría sus cosas en mi porche para que las recogiera cuando quisiera. 8 o 9 meses después, supe por la que era entonces la exnovia de ese hombre, que se habían separado porque él confesó que llevaba meses acostándose con mi pareja, desde que estábamos terminando los planos de la casa. Ahora sí estaba enojado. Era momento de actuar. Para entonces ya había terminado la quimio y la radiación, al menos por el momento, y me sentía más fuerte. Un día, revisando papeles que había dejado de lado durante meses, encontré la carpeta con $32,680 en facturas impagas, todas por el trabajo que había hecho en su casa. Las envié de inmediato a mi abogado para iniciar un procedimiento de embargo sobre la propiedad, y no fue un segundo antes de tiempo. Justo estaba a punto de poner la casa en venta. Con los intereses acumulados durante 19 meses, más los honorarios del abogado y nuestro acuerdo firmado de que todo se liquidaría al vender la casa, el monto final fue enorme, tanto que tras la venta y el pago de su hipoteca, a ella le quedaron solo unos $10,000. Tuvo que cancelar la compra de otra casa y mudarse con su hija mayor, su yerno y 2 nietos. También tuvo que dejar su empleo y empezar a recibir beneficios por discapacidad. Un año después me la crucé por casualidad.
Se veía como si hubiera envejecido 20 años. Ya estaba en la silla de ruedas de la que alguna vez hablamos cuando planeábamos la nueva casa. Conversamos cordialmente unos minutos y me despedí. Unos días más tarde, su hija menor me llamó, diciendo que le alegraba que nos hubiéramos visto y que si podíamos pasar tiempo juntos. Le di una respuesta vaga, le agradecí y seguí con mi vida. Poco después, la ex me llamó directamente. Empezó a disculparse por cómo me había dejado. Yo fui cordial, pero breve. Le agradecí por llamar y colgué. Luego comenzó a enviarme mensajes, insistentemente. Pasaron semanas así, hasta que un día me preguntó si veía posible que volviéramos a intentar lo nuestro. Mi respuesta fue breve, casi poética. No me veo cuidando de alguien tan enfermo a largo plazo. ¿Recuerdas la caja en tu porche trasero? ¿Pensaste que tu supuesto amigo la llevó desde mi casa? Buena suerte. Adiós. No puedo imaginar lo que se siente ser abandonado justo en el momento más difícil de tu vida. Y sin embargo, esta historia muestra que incluso después de tanta traición, la vida da segundas oportunidades y a veces también justicia poética. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, suscríbete y deja tu like. Porque lo que viene ahora es una venganza con un toque más irónico. Porque si un corazón roto ya es doloroso, imagina tener que lidiar con un casero abusivo hasta que el destino te pone de nuevo frente a él. El casero tenía envidia de mis ingresos, me subió la renta $500. Años después, lo arruiné por $20,000. A finales de los años 90, mi esposa y yo acabábamos de casarnos. Recién empezábamos nuestra vida juntos y decidimos vivir como DINK, Double Income, No Kids, doble ingreso, sin hijos, durante algunos años para ahorrar el enganche de una casa. La burbuja de las .com todavía estaba creciendo y yo era un programador de software recién estrenado. Tuve un trabajo de nivel inicial por un tiempo y luego me reclutaron en otra ciudad para un nuevo empleo que pagaba 3 veces más de lo que ganaba antes. Era una oferta demasiado buena para dejarla pasar. Hice los cálculos y era obvio. Si vivíamos frugalmente y ahorrábamos todo mi sueldo, viviendo solo con el de ella, en un año tendríamos suficiente para dar el 20% de enganche para una casa nueva. Rentamos un departamento en la nueva ciudad que estaba anunciado en $950 al mes. El casero era un agente de bienes raíces que había comprado un condominio de 2 habitaciones como inversión. Lo llamaré Hank Wazowski. Hank era un tipo flaco, canoso, serio, sin sentido del humor. Era correcto, pero seco, y desde el principio se esmeró en aclarar que, bajo ninguna circunstancia, él sería responsable de reparar el triturador de basura, que no estaba incluido en el contrato de arrendamiento y que no lo arreglaría si se rompía. Ok. Parecía estar ligeramente divertido de vernos, una pareja joven e inexperta. Pero me quedó claro que quería rentarnos el lugar porque éramos una apuesta segura como inquilinos. Llenamos el contrato de arrendamiento y la verificación de crédito, y aquí comenzaron mis problemas. Hank se quedó mirando detenidamente la solicitud donde yo había puesto mi puesto de trabajo, desarrollador de software, y mi ingreso, $75,000. Para un joven de 23 años, en su segundo año después de la universidad, a finales de los 90, eso era una pequeña fortuna. Sumando el sueldo de mi esposa, teníamos más de 6 cifras de ingreso anual y estábamos rentando un apartamento muy por debajo de nuestras posibilidades. Como dije, DINK era la mejor forma de empezar. No puedo creer cuánto dinero ganas, dijo Hank varias veces, murmurando por lo bajo. Le expliqué que estábamos ahorrando para comprar una casa y que solo planeábamos quedarnos un año en el departamento. Tal vez unos meses después del contrato. ¿Sería posible mes a mes? Hank nos aseguró que sí. Durante ese año lo vimos solo una vez y de nuevo mencionó mi sueldo, diciendo que no podía creer que eso ganaba un programador. Fue incómodo y respondí con evasivas. Pasó un año, encontramos una casa, firmamos los papeles y estábamos listos para mudarnos. El problema era que la casa no estaría lista sino hasta 2 meses después de que venciera el contrato de renta. Lo llamé para pedirle que, como habíamos hablado, simplemente extendiéramos el contrato por 2 meses más antes de mudarnos. Hank me aseguró por teléfono que no habría problema y que me mandaría una extensión para firmar. La extensión llegó por correo. Incluía una cláusula de mes a mes y un aumento de $500 en la renta. Me enojé y lo llamé de inmediato. Hank, ¿por qué subes la renta más del 50%? Eso es más que mi nueva hipoteca. Él me contestó con tono condescendiente. Rocky, es lo que cuesta el departamento ahora. Estaría perdiendo dinero si lo rento por menos. Intenté razonar, pero estaba clarísimo que él sabía que podíamos pagar los $500 extra, que no teníamos opción y que iba a aprovecharse al máximo.
Se enojó conmigo por discutir y nunca olvidaré sus palabras finales. No tienes que estar de acuerdo, Rocky, solo tienes que pagarlo. Mi esposa y yo tratamos de ver si había manera de mudarnos antes, poner los muebles en una bodega un par de meses y quedarnos en casa de amigos, pero simplemente no era viable. Tuve que tragarme el orgullo y escribir el cheque por $1,450 para ese mes extra. Al mes siguiente, lo mismo, otro cheque igual, y finalmente nos mudamos. Me aseguré de dejar el departamento impecable antes de irnos, pero aún así, Hank retuvo $300 de nuestro depósito de seguridad por cosas inventadas, claramente solo para exprimirnos un poco más. $100 por limpieza, ¿ok? Pero $300 era un abuso. En mi cabeza, él me había estafado por $1,200 en total, y no había nada que pudiera hacer. Lo que más me molestó fue que, después de mudarnos, vi el anuncio que Hank puso en el periódico. Ofrecía el departamento a solo $150 más de lo que habíamos pagado originalmente, no los $500 exagerados que nos cobró a nosotros. Y ni así lo rentó. Un mes después vi el mismo anuncio, pero ahora con un aumento de solo $75 más que lo que habíamos pagado, y asumo que entonces sí lo rentó porque los anuncios dejaron de aparecer. Avanzamos 5 años. La vida iba bien, la casa estaba bien, teníamos un bebé, y aunque la burbuja.com ya había estallado, yo seguía empleado. Un día, de la nada, escucho a un compañero en la oficina, Phil, un desarrollador senior, hablando con el recepcionista. Oye, Mike, estoy esperando que alguien me traiga unos papeles. Si llega un tal Hank Wasowski preguntando por mí, dile que enseguida salgo. Me congelé. Ese nombre me provocó un nudo en el estómago, recordando los cheques que tuve que escribir a ese hombre. No podía ser el mismo, ¿verdad? Caminé hacia Phil, que aún estaba en recepción. Phil, le digo, ¿cómo conoces ese nombre, Hank Wasowski? Phil me explicó que Hank era su agente inmobiliario. Compré mi condominio a través de él hace unos años. Ahora lo voy a vender para comprar casa, así que planeo que sea mi agente otra vez. ¿Lo conoces? Le conté que había rentado un departamento de Hank y lo describí físicamente. Phil confirmó, era el mismo tipo. Vaya, qué mundo tan pequeño, ¿no? Y justo en ese momento se abre la puerta de la oficina y entra Hank Wasowski. Yo me quedé en shock. Él traía una carpeta con papeles y no me reconoció de inmediato. Phil y Hank se dieron la mano, charlaron un momento, yo me quedé en silencio pensando qué hacer. Finalmente, Phil dijo, Hank, este es mi colega Rocky, creo que ya lo conoces, ¿cierto? Sí, hola Hank, qué gusto verte de nuevo. Mi esposa y yo fuimos tus inquilinos hace algunos años en la calle, ¿recuerdas? El programador que rentó un año para ahorrar para comprar casa. Bueno, pues aquí trabajo, con Phil. Vi en sus ojos que en ese instante me recordaba y que estaba empezando a hilar todo. Nos dimos la mano y él dijo que claro, por supuesto que nos recordaba, y preguntó cómo estábamos. Estamos muy bien, gracias. Phil me dice que eres su agente inmobiliario. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Hank sonrió, pero aún no parecía acordarse del todo de cómo terminamos. Yo hice cuentas rápidas en mi cabeza. Era principios de los 2000, el mercado inmobiliario estaba fuerte y era dinero fácil para cualquier agente. La crisis de 2008 aún estaba lejos. Y dije en voz alta, vas a vender un condominio de unos $150,000 a $200,000 y comprar una casa de $500,000, ¿no? Esos son unos $650,000 a $700,000 en transacciones. Si el agente recibe el 3% por la venta y también por la compra, hablamos de unos $20,000 de comisión. Nada mal para un agente. Vi un destello en sus ojos. Ahora sí me recordaba todo. Phil estaba sorprendido por mi tono pasivo-agresivo. Yo estaba disfrutando cada segundo del silencio incómodo. Hank desvió la pregunta, dijo que era más complicado y le pidió a Phil que le devolviera los papeles cuanto antes. Le dio la mano, me miró, asintió y se fue. Fue un gusto verte de nuevo, Hank, le grité mientras se iba. La puerta aún no terminaba de cerrarse cuando solté, en voz lo bastante alta para que él oyera. Phil, no firmes nada todavía. Tengo una historia que contarte. Phil me miró confundido. Rocky, ¿qué demonios fue todo eso? Phil parecía molesto y desconcertado por mi actitud. Entonces le conté toda la historia. El aumento de $500 en la renta, cómo eso era más que mi futura hipoteca,
cómo Hank me dijo aquella frase de «No tienes que estar de acuerdo, Rocky, solo tienes que pagar». Le conté cómo retuvo $300 del depósito de seguridad sin motivo, cómo me hizo sentir que nos exprimía solo porque sabía que teníamos buenos sueldos. Le expliqué que en total me había estafado $1,200 y que había abusado de nuestra situación. Phil escuchaba en silencio. Yo terminé diciendo, Phil, no puedes usar a este tipo para vender tu condominio y comprarte casa. Lo odio. Es una mala persona. Te ayudaré a encontrar otro agente, pero usa a cualquiera menos a Hank. Lo genial de Phil es que es un gran tipo. Me dijo que siempre había conocido a Hank como alguien correcto, pero que al escuchar mi historia, perfectamente podía imaginarlo haciendo eso. No hay manera de que pueda usarlo ahora. ¡Qué tipo tan desagradable! Entonces, a Phil se le iluminaron los ojos y me preguntó, ¿qué quieres que le diga cuando lo despida? En ese momento lo aprecié más que nunca. Planeamos juntos cómo sería la llamada. Nos aseguramos de incluir algunas frases clave para que Hank entendiera exactamente lo que pasaba. La única pena es que no pude ver su cara en persona cuando Phil lo llamó al día siguiente, mientras yo escuchaba detrás. Hola Hank, habla Phil. Sí, sobre eso. He decidido pedir cotizaciones a otros agentes. No voy a firmar contigo. Pause. No deberías darme un descuento. Perderías dinero si hicieras eso. Pause. No, simplemente es una decisión que ya tomé. No tiene nada que ver con Rocky. Pause. Bueno, Hank, no tienes que estar de acuerdo. Solo tienes que aceptarlo. Adiós. Clic. Fue la venganza más dulce que jamás imaginé. Años después, gracias a una casualidad, Hank perdió $20,000 en comisiones fáciles. Y lo mejor, Hank sabía perfectamente que tenía todo que ver conmigo. Es increíble cómo la vida da vueltas. Un casero que quiso aprovecharse de una pareja joven terminó perdiendo $20,000 gracias a una coincidencia inesperada. Yo diría que el karma a veces trabaja con intereses. Si disfrutaste estas dos historias, apóyanos con un like, suscríbete para no perderte los próximos episodios y compártelo con alguien que ame las buenas historias de justicia y venganza.